Hola, un saludo a todos. Hoy les traigo un vídeo un tanto práctico, ya que me gustaría mostrarles un poco, darle un poco las nociones a la hora de elegir una frecuencia de modulación para un PWM o modulación por anchura de pulso cuando utilizamos un motor DC, ¿ok? Ya no solo por el motor en sí, sino también por el driver, porque hay cosas que tener en cuenta. Pero bueno, les voy a mostrar un poco en el rango desde 1 Hz hasta, no sé, vamos a probar hasta 200 kHz, por ejemplo. Y veremos qué ocurre en ciertos rangos de frecuencia y muchas veces pues nos interesa evitarlo. Y bueno, básicamente quiero darles una idea para que vean lo que hay, ¿ok? Ya después dependerá mucho del driver que estemos utilizando y del motor en concreto, ¿ok? Pero yo estoy hablando de un caso más o menos genérico, ¿ok? Para que nos hagamos una idea y podamos evitar algún problema que nos surja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un hercio, ¿ok? Es decir, una señal de PWM o de modulación de anchura de pulso de 1 Hz. Esto es una vez por segundo. Evidentemente esto no nos va a servir, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. En amarillo tenemos la señal que está conectada al motor, es decir, la señal que sale del driver directamente al motor. Y en verde tenemos la señal de control, que la va a generar este generador de funciones, que tiene una anchura de pulso del 50%. Así que la encendemos. Y evidentemente lo que ocurre es que el motor se enciende y se apaga cada segundo. ¿Okay? Vamos a cerrar aquí un poco esto para que se vea. Creo que lo he hecho mucho. Ahí está. ¿Okay? Si se fijan, la señal amarilla, que es la del motor, le da tiempo, porque aquí hay como una pendiente, que esa pendiente es porque, digamos, el inductor, es decir, el motor, que es un inductor básicamente, tiene una parte inductiva muy importante, lo que hace es que se descarga como si fuera un condensador, pero bueno, en este caso es un inductor. No exactamente igual, no me malinterpreten, pero bueno, digamos que acumula energía y se va descargando. Por eso tarda en apagarse, digamos en caer, porque si se fijan la señal de control es perfecta. Entonces, vamos a seguir dándole un poco más de frecuencia y veremos qué ocurre. Si yo voy aumentando, que ya estoy en 8 Hz, 10 Hz, y aún así, no sé si se escucha, voy a acercar el micrófono. ¿Okay? Pues todavía vibra, vamos. No sé si se logra ver en el vídeo, pero vibra. Por lo tanto, hay que intentar evitarlo. Con lo cual 10 Hz todavía es muy bajo. Todo depende del motor, pero 10 Hz yo creo que es muy bajo para casi cualquier motor. Por no decir cualquier motor. Yo el mínimo que iría, mínimo, serían 50 Hz como mínimo. Y en este motor todavía yo noto bastante la vibración. ¿Okay? Si se fijan, ahora ya la caída no le da tiempo, como ya estamos a 50 Hz. ¿Okay? El motor básicamente sirve de filtro paso bajo. Lo que nos está haciendo es que la señal cuadrada ya no es cuadrada, sino es un trocito cuadrado y el resto que está cayendo. ¿Okay? Y esto es, ya les digo, porque tiene una parte inductiva muy alta, porque es un inductor al fin y al cabo. Entonces voy a seguir aumentando la frecuencia. Vamos a ver qué ocurre a 100 Hz. Ya hay motores que funcionan a 100 Hz, pero normalmente suelen ser motores grandes que llegan a lo mejor mucha potencia. Luego les explicaré por qué. Vamos a poner 100 Hz y ya no se nota tanto la vibración, casi nada. ¿Okay? La verdad es que ahora pues se nota mejor. Si se fijan, esto que está aquí seguramente sea, no sé si se ven, bueno, antes se veía mejor, creo. Sí. Voy a poner 50 Hz otra vez. Esto que se ve aquí seguramente sea por las escobillas, porque es un motor con escobillas. Entonces cada vez que se conecta y desconecta la escobilla pues se verá eso. ¿Okay? Es por eso que ven ese rizado. Pero si nosotros aumentamos la frecuencia más de la frecuencia que está generando, digamos, esas escobillas, porque vamos a poner los 200 Hz en este caso. Veremos que ya casi no se ven, pero bueno, ahí se van desplazando. Pero ya el motor no vibra casi. Ahora, tenemos un problema y es que se escucha un zumbido. Esto alguna vez lo habrán escuchado en un motor de potencia. Voy a intentar acercarlo. Y es porque ya estamos en el rango, digamos, que es audible para los humanos. Con lo cual, 200 Hz, estas frecuencias entre 100 y, no sé, 15 kHz, el problema que tienen muchas veces es ese, que producen un ruido. Y ya si nos acercamos a 1 kHz vamos a ir aumentando la frecuencia y veréis qué va ocurriendo. No sé si se logra escuchar bien. Voy a dejar
ahí ya se escucha el tono de los 800 Hz. Voy a acercar el micrófono, 900, 1000. Y ahora aquí no se escucha casi nada porque es un motor pequeño, porque no tiene mucha corriente y demás. Es decir, no es el motor, a ver si así se escucha, creo que lo escucharán. Y podemos escuchar el tono. Entonces, ¿qué pasa? El problema en estos rangos, que muchas veces son bastante buenos para lo que es, digamos, la parte dinámica y para el driver, pero digamos que tiene esa molestia. Y este casi no se escucha, pero yo he escuchado motores que a estas frecuencias, vamos, te quedas sordo. ¿Okay? Ya 4 kHz, 5 kHz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo hoy todavía los sigo escuchando. Algunos ya no lo escuchará por la compresión de YouTube y otros porque ya están un poco mayores, 16. Y aquí la mayoría de la gente no lo escucha, los niños a lo mejor 17, 18, 19 y 20. 20 kHz puede ser, dependiendo del motor, una frecuencia interesante. Y si se fijan, la señal, vamos a intentar ponerla iguales. Okay. Ahí ya más o menos está la masa una junto a la otra. Y si se fijan, pues para este motor pues parece que funciona bien. Prácticamente no hay vibración más que la vibración propia del motor, que es típica, pero ya no está asociada al tema de la frecuencia. Puede ser que en algún caso nos interese ir más lejos, ir más alto. En vez de 20 vamos a poner 40, 50. Pero ¿qué pasa? Que a medida que yo voy aumentando, esto ya genera distintos problemas, como por ejemplo, estamos pasando corriente por un cable, estamos conmutando bastante rápido. Eso hace que esto genere ruido electromagnético que puede ser molesto. Molesto en otro sentido diferente de la palabra. Pero bueno, voy a ponerme ya el micrófono. Puede ser molesto. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El tema de las emisiones electromagnéticas, que en este caso 50 kHz normalmente no vas a tener muchos problemas, pero claro, depende de la potencia, porque esto por ejemplo nos puede generar ruido en radios y cosas por el estilo, o que se acoplen y a lo mejor no los 100 kHz que estoy poniendo, pero sí un armónico, porque esto pues tiene bastantes armónicos. Es más, vamos a intentar ver, ahora que se me ocurre, ¿por qué no? Vamos a matemáticas y vamos a ver los armónicos, a ver si me deja ver de la fuente 1. Casi ni se ve, porque está tan abajo. El centro está 62. A ver, ¿cuál es el máximo que deja? 10 GHz. El centro vamos a bajarlo. A ver, ¿cuánto me deja bajarlo? 200 kHz. Bueno, ahí se ve que hay bastante ruido. Okay. Voy a bajar a 100, a ver si me deja. Y el span, vamos a bajarlo. Ok, ahí se ven. No, si se fijan, aquí tengo frecuencias armónicos, porque es una señal cuadrada, por eso tiene muchísimos armónicos durante bastante. A ver cuál estoy cambiando aquí. Vale, estoy cambiando la amarilla. Bueno, aquí pueden ver, pero si yo sigo aumentando la frecuencia, 200, fíjense que va bajando tanto los armónicos. Voy a bajarla a menos de 100, 80, ahí está en 80. ¿Okay? Fíjense cómo baja el contenido frecuencial de la señal. Pero si yo aumento 120, 140, llega un momento en el que la señal, fíjense cómo empieza a caer. Es decir, la potencia empieza a caer. ¿Lo ven? Ok, ¿por qué ocurre esto? Bueno, una de las razones principales es porque el driver no está diseñado. Este driver es a base de MOSFETs, y los MOSFETs suelen tener pérdidas de conmutación. Estas pérdidas de conmutación, por ejemplo, a 20 kHz, son pocas. Vamos a quitar la FFT. Okay. A 20 kHz suelen ser pocas, pero ya... A ver... Ahí estamos. A 20 kHz suelen ser pocas. Vamos a poner 20 kHz. Bueno, pocas, dependiendo del MOSFET y demás, y del driver que estemos haciendo. Si quieren más información al respecto, les dejo en las tarjetas un vídeo en el que explico un poco el tema de las pérdidas en los MOSFET, pero bueno, podría hacer un vídeo al respecto más adelante también. A ver si me deja la intensidad, ponerla más alta, a ver si se ve mejor así en el vídeo. Pues no se ve muy bien, pero bueno. Ah, vale, es que así me la resetea. Vale, ahí creo que se ve mejor. Si se fijan,
a 20 kHz no habría mucho problema, pero lo que les digo, si vamos aumentando ya a partir de 20 kHz, ya los MOSFETs suelen tener problemas. ¿Qué pasa? Que al final, a lo mejor el motor puede funcionar a esa frecuencia, que a lo mejor no es ideal porque el tema de las emisiones electromagnéticas, pero además tenemos el problema de los drivers, con lo cual, si vamos muy abajo, tenemos el problema de o que vibra el motor porque, digamos, la corriente media que le está llegando no es lo suficientemente constante como para que el motor sea estable. Si estamos en el rango audible entre 500 hercios, incluso menos, porque si es mucha potencia, casi que desde 100 hercios ya empezamos a escuchar por lo menos un zumbido, hasta irnos hasta 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz incluso, podemos escuchar un ruido. Entonces tendríamos que evitar esos rangos. Muchas veces no podemos por cuestiones porque el motor no se puede ir más rápido, porque el driver es de mucha potencia y por tanto no podemos ir más rápido. Entonces muchas veces tenemos que estar en el rango audible, pero se intenta evitar. Pero bueno, eso es lo que quería que vieran, que hay que tener en cuenta esas cosas. Yo por ejemplo muchas veces utilizo 25 kHz si mi driver me lo permite, si está bien diseñado y tal. 25 kHz para tampoco es una barbaridad, siempre y cuando sean potencias pues razonables. Si nos vamos a potencias de a lo mejor un motor de 1 kilovatio, pues a lo mejor a 25 kHz ya no vamos a poder funcionar. Todo depende mucho, ya les digo, del motor y del driver. En cualquier caso, lo que quería que vieran era eso. En frecuencias muy bajas tenemos problemas con vibraciones, cuestiones ya del propio motor. Y en frecuencias muy altas tenemos problemas como por ejemplo emisión electromagnética, ruidos que podemos inducir en otros sitios y el driver. El driver puede tener muchas pérdidas, se puede calentar muchísimo. Entonces esas pérdidas de conmutación del driver pueden ser muy importantes y no nos permitirán pues, hacer esa frecuencia de conmutación digamos, para ese motor, con lo cual tendremos que evitarlo. Pero bueno, yo creo que con esto lo voy a dejar ya. Sé que me he enrollado bastante. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo deje en la descripción y intentaré contestarla. Y nada más. Espero que les haya gustado. Denle manito arriba si les gusta. Un saludo a todos y hasta la próxima.